buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. La X en la Iglesia tiene nombres y apellidos. La X no es una realidad cuantitativa, sino una realidad cualitativa. Obviamente contamos ese dinero porque es lo que necesitamos, pero detrás hay muchas historias, algunas de ellas las vamos a contar en este programa, en este Enfoque que ahora comienza. Vemos nuestro vídeo. La X en la Iglesia tiene nombres y apellidos, ayuda económica y material, acompañamiento espiritual y gente que contribuye al engranaje social. La X en la Iglesia no es una incógnita, acarrea historias y se materializa en acciones propositivas que contribuyen a toda la sociedad. La X en la Iglesia, como la propia Iglesia, no es un ente abstracto, son personas. La aportación de la X supone un 21% del total de recursos gestionados por la Iglesia. Con estos fondos, la Iglesia se constituye, en palabras de José María Albalaz, en un escudo social de alto impacto, necesario y complementario, y que nace de una decisión libre e individual de los ciudadanos. Si la labor de la Iglesia no se puede únicamente cuantificar económicamente, sí que es verdad que la memoria es una herramienta para saber el destino del dinero recibido por la Iglesia y la repercusión económica que en la sociedad genera, y que además se computa en ahorro, puestos de trabajo y actividad económica. El año 2020 viene marcado por la pandemia y en él se intensifica y multiplica la labor de la Iglesia. Más de 4 millones de personas fueron atendidas en los centros asistenciales y sanitarios. La conservación y la rehabilitación del patrimonio de los más de 3.000 bienes de interés cultural que tiene la Iglesia genera una actividad económica que supone el 3% del PIB y también la creación de más de 200.000 puestos de trabajo. Generación de riqueza y empleo y también de ahorro para el Estado. La actividad educativa que desarrolla la Iglesia en 2.419 centros concertados supone un ahorro a las arcas públicas de 3.895 millones de euros y da servicio a más de 1,5 millones de alumnos. La Iglesia rinde cuentas todos los años ante la sociedad y ante el Gobierno de España, con esta memoria de actividades en la que se recogen todas y cada una de las actividades realizadas y el destino de hasta el último céntimo del dinero que ha recibido de la asignación tributaria. En el 2020 se incrementó en 40.000 declaraciones más que marcaron la X. En un año en el que había que gastar para responder a las necesidades de la sociedad, la Iglesia ha tenido que afrontar además la bajada de ingresos provocada por el confinamiento, que lleva a que casi la mitad de las diócesis españolas se encuentren en situación de déficit, y en los tiempos actuales la subida de los precios afecta como a cualquier ciudadano. La memoria de actividades de la Iglesia responde al compromiso con la transparencia asumido hace años. Toda la información se encuentra en el portal de transparencia de la Conferencia Episcopal Española. También se puede consultar en las webs de las diferentes diócesis españolas. Pues hemos visto ya este vídeo que quiere ser un punto de comienzo para la conversación que vamos a tener a lo largo de los próximos minutos, que va a contar con diferentes invitados. Nuestra primera invitada la vamos a saludar ahora mismo. Ella nos habla desde Cuenca, es la jefa de administración de la diócesis de Cuenca, María Muñoz Miranzo. María, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir por esta vía este programa dedicado a la X, a la campaña por tantos. María, ¿tú crees que la sociedad conoce suficientemente bien la labor de la Iglesia? Pues bueno, en primer lugar, saludos a todos, que no he podido asistir, que me hubiera encantado. Pues no, Ana, como yo creo que todavía la diócesis, o sea, la sociedad, y más sobre todo la sociedad joven, ¿no? Que al final es un poco donde yo me muevo y donde yo creo que es donde deberíamos de dirigirnos, que es nuestro futuro. Creo que, como decía, sí que en parte, aunque cuando lo conoces por dentro sabes que no es una incógnita y sabes cómo funciona la Iglesia por dentro, yo creo que aún en parte la gente joven sí que tiene un poquito de desconocimiento. Se piensa que la X pues tiene algunos perjuicios en el sentido de que dónde me van a cobrar más, yo marco esto, dónde va. Yo creo que sí que la X, en parte, aunque la labor de la Conferencia Episcopal está siendo enorme y cuando lo conoces por dentro sabes
que no es así, que tiene un portal de transparencia que trabaja como pocas instituciones. En parte yo creo que sí que hay un poquito de desconocimiento, ¿no? Por los clichés estos del patrimonio, el dinero. Creo que sí que hay un poquito en la gente joven todavía, pero que también la conferencia trabaja para un buen camino, o sea que un poquito sí que puede ser el conocimiento. Bueno, es un punto de partida, ¿no? Sobre todo por esa apreciación que nos haces de la gente joven, de la parte más joven, que también empiezan a hacer su declaración de la renta. ¿En qué medida influye en las cuentas de la diócesis de Cuenca esta X? Pues mira, la diócesis de Cuenca tiene varios problemas, como seguro que Miguel Ángel compartirá muchos, y Anastasia pues también. Nosotros tenemos una población muy extensa, la diócesis de Cuenca tiene una población muy extensa, tenemos 326 parroquias y solo tenemos 187 curas, o sea, ahí ya tenemos un problema uno. Luego, aparte de las parroquias, son 326 parroquias con sus 326 iglesias, con sus ermitas, con sus tal, con lo cual estamos hablando de un patrimonio que la gente, bueno, se piensa que como la iglesia tiene patrimonio, tenemos un patrimonio y un gasto, porque realmente el patrimonio es un gasto muy grande. O sea, la diócesis, por ejemplo, este año, solo para este año y solo de obras de actuación de urgencia, tenemos más de 1,5 millones presupuestado para solo este año, más otras urgentes imprevistos que tendrán. Hablo de ese problema porque realmente yo creo que para todos también es un problema compartido, al final no de la financiación, sino del patrimonio, que al final esa imagen equivocada de patrimonio iglesia, que es un poco el que la gente siempre al final es la respuesta fácil, pues cuando conoces esto y la gente se preocupa, como decía bien el vídeo, se puede acceder tanto, no solo a la Conferencia Episcopal en portal de transparencia, sino todas las diócesis de España tienen publicado todo, o sea que el que quiera puede ver realmente el gasto que conlleva. Y la diócesis de Cuenca, pues uno de nuestros problemas es ese, el que es muy grande, territorialmente es extenso, muy grande. Tenemos pocos sacerdotes que tengan creo que hay más de 70, no, sí, más de 70 que tiene que hacer mínimo 4 pueblos, o sea, que llevamos, que este es nuestro segundo hándicap, nuestro segundo problema, pero bueno, sobre todo el patrimonio, para nosotros es el patrimonio. Yo que estoy en administración, yo no soy ecónomo como ellos, que ellos lo sabrán mucho mejor esta realidad, pero yo sí que traslado siempre a la gente y a mi sociedad, a la gente que me rodea, realmente el gasto que conlleva una diócesis, el gasto que tiene una iglesia, ya no es solo la labor social y asistencial, espiritual y religiosa, que esa es la que tiene que ser, pero aparte para que ellos tengan en la iglesia en su pueblo todos los domingos para tener a su patrona y vayan a las fiestas y aplaudan, pues nosotros tenemos un mantenimiento anual que eso no se ve, ¿vale? Aparte de la labor social que haga el sacerdote en ir a 4 pueblos de la provincia de Cuenca que están en mucha esquina, por encima de la provincia de Cuenca es muy extensa, con lo cual, ¿problemas? Pues bueno, ellos ya lo contarán y ahora lo contarán mejor, pero sí, para nosotros uno de los problemas más grandes donde se nos va todos nuestros presupuestos y al final siempre, aunque tenemos, ya te digo, 1,5 millones presupuestados, se nos irán en otras cosas y será más, que mi ecónomo Ángel Zamora es el mayor obsesión que tiene, que es el patrimonio, ¿vale? Que al final es un gasto y es un agujero negro que tenemos. Pues muchísimas gracias, María. Nos has dejado 2-3 temas sobre la mesa que desde luego son comunes a las diócesis que hoy nos acompañan y al resto de diócesis de España. Seguro que la próxima vez estás aquí en Toledo y seguro que tenemos tiempo para charlar. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, pues por alusiones ya se han presentado, María se ha encargado de presentar a 2 de nuestros invitados. Miguel Ángel Calvo, ecónomo de la diócesis de Guadalajara, buenas noches. Buenas noches. Y ya vamos a presentar a Pilar Betrán, que es la coordinadora de la Oficina de Sostenimiento de la Archidiócesis de Toledo. Pilar, buenas noches. Muy buenas noches. Y a Anastasio Gómez Hidalgo, también por alusiones, ecónomo de la Archidiócesis de Toledo. Nos dejaba María 2-3 temas encima de la mesa que son comunes no solamente a las diócesis de la provincia eclesiástica de Toledo, sino a todas las diócesis españolas, ¿no? Pero yo quería empezar por ese concepto. La X es una incógnita. Ella nos daba esa particular, ese enfoque. Cuidado, la gente joven, la sociedad joven
tiene muchos clichés. ¿Solamente los jóvenes, Miguel Ángel? Yo sinceramente creo que no es una incógnita, sería más bien una no correlación entre la gente que se declara católica, aunque no sea practicante, y luego la gente que marca la X en la declaración de la renta. Yo entiendo que aquí hay un problema. Hay un problema. ¿Por qué hay un problema? Pues se puede analizar, pero se puede decir que generalmente la gente no hace la declaración de la renta. A la gente le hacen la declaración de la renta. Y esa gente que hace la declaración de la renta no pregunta si tú no lo dices. Porque tú puedes decir, hazme la declaración de la renta y ponme la X para la Iglesia Católica y para otros fines de interés social. ¿Qué ocurre? Que no lo hace. Entonces tenemos ahora mismamente declarados entre católicos en España el 70% que se declaran católicos aunque no sean practicantes, y luego resulta que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, por decir dónde estamos ahora mismamente, el 45% marca la X. Y somos la que más de España. Somos la comunidad autónoma con más X marcada, con un porcentaje mayor, ¿no? Entonces yo lo que creo es que ahí hay un problema a la hora de la transmisión y a la hora de hacerlo, porque si una persona se declara cuando le dicen, ¿usted es católico? Dice, sí, pero no soy practicante. Pues, hombre, pues si usted es católico y no es practicante y no le cuesta nada, no pasaría nada por marcar la X en la Iglesia y a otras instituciones. Sí, siempre lo decimos las dos juntas. ¿Puede haber un poco de prejuicio, Anastasio, Pilar? Hombre, yo creo que la X es una incógnita en el sentido que a veces falta pues darle una finalidad específica, que yo creo que la campaña que se ha creado este año de Por Tantos pues humaniza esa X, que es lo que a veces falta, porque hay que luchar por un lado con la incógnita, pero también hay que luchar con unos estereotipos, porque si a la gente solo se le habla de cifras, es más complicado a la gente de a pie y dice, bueno, eso es de otro nivel, pero yo creo que cuando ven los resultados, cuando ven esa mano tendida de la Iglesia, cuando ven, le ponen caras, pues el vecino de mi barrio le ha venido muy bien porque le ha ayudado Cáritas. Entonces, al final, se trata un poco de humanizar, que eso también, yo digo que tenemos a veces una visión pesimista, pero tenemos un campo muy grande al que abarcar y dar una finalidad y sobre todo darle una dimensión humana que yo creo que es fundamental, porque cuando uno coge la memoria anual de actividades, que para mí es el mejor ejemplo de transparencia que hay de la Iglesia, uno se sorprende de todo lo que soluciona la Iglesia. Entonces yo creo que ahí es donde debemos hacer hincapié y donde debemos pues dar respuesta a toda esa gente que lo de la casilla 105 le baila a veces un poco, pero que cuando se le da nombre y apellidos yo creo que es muy, muy importante. Sí, porque exige también algo de nuestra parte. Lo ha dicho, muchas veces, yo por ejemplo, yo no sé hacer la declaración de la renta. A mí me la hacen y claro, yo lo digo, oye, mira la casilla. Pero por ejemplo, los borradores, ahora este ejercicio que es sobre el 2021, que viene con muchas alteraciones por todo el tema de los ERTES, por todo el tema de altas y bajas, y que ha venido, pues vienen los borradores, que hay que mirarlos bien, pues en muchas ocasiones pues no viene con la X marcada. También hay que comprometernos un poco, ¿no, Anastasio? Es que a veces parece que queremos que no lo den todo hecho. Sí, yo tengo bastante esperanza en todo el proceso, ¿eh? O sea, el proceso de la X no deja de ser un proceso técnico, que al final intervienen muchos factores, y llegar a los niveles de consecución que estamos teniendo para, bueno, pues para llegar a los contribuyentes y que la X se sepa, o al menos te suene qué es, yo creo que hay mucho trabajo detrás de estos años, ¿eh? Y yo creo que hay unos puntos de consecución que yo quiero destacar, ¿eh? Porque aparte de que, bueno, en Castilla-La Mancha nos podamos hacer eco de que somos, o vamos a decir, en forma de sufragio, es decir, que la gente te vota de alguna manera y te dice, hacéis bien esto y confío en que este porcentaje de mi impuesto se lo gaste la Iglesia Católica, otras entidades, que hay un montón, ¿eh? de interés social. Por supuesto, Cáritas Diocesana en Toledo, Cáritas Diocesana en Cuenca, en Guadalajara, en Albacete o en Ciudad Real, por supuesto. Pero se ha avanzado mucho. La gente más o menos ha entendido un proceso técnico. Oye, que hay que ir a marcar la casilla 105, la casilla 106, que es la siguiente de otros fines.
que tienes que meterte en un programa con unas claves, que en definitiva, oye, que no es tan fácil, no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces, la gente le viene en el borrador de datos, viene marcada, sí, que esto también ha sido un consenso que había que hacer. Pero si tú entras por primera vez, porque ahora has hecho referencia a una cuestión técnica, pero que es muy importante, y es que las personas que hemos estado en ERTE, sí o sí, si tienes a tu empresa que te paga una parte y el ERTE otra parte, vas a tener que hacer la declaración. Es decir, hay gente que aunque no llegue a esos 22.000 euros de mínima, tiene la obligación este año de hacerlo, por tener 2 pagadores. Bien, cuando hagan su declaración se van a encontrar esas casillas sin marcar. Entonces, bueno, pues también me refiero, y luego en esos niveles de renta, pues la gente tampoco tiene esa pericia técnica de meterse y hacerlo. Entonces, bueno, pues aquí estamos para decir, marca tu X, dile a tu asesor que lo haga, si pides ayuda en Hacienda, el funcionario, pues habrá algunos que lo hagan con más gusto y más otro, pero en general los funcionarios de la agencia tributaria tienen mucha profesionalidad en todos los procesos y lo harán muy bien. Sí, sí, sí. Y además hay que insistir en aquella frase que desde el punto de vista del marketing es muy buena. No vas a pagar más, ni te va a costar ni te van a menos. devolver menos. O sea, vamos a ver, yo normalmente no tengo que hacer la declaración porque mis ingresos eran inferiores a 22.000 euros. Resulta que en el 2021 tuve un ERTE, me pagó una parte la empresa, me pagó otra parte el Estado a través de ese ERTE. Tengo 2 pagadores, con lo cual tengo que, por obligación, quiera o no quiera, tengo que hacer la declaración de la renta. Seguro que a lo mejor me va a salir a pagar, o a lo mejor me sale a cero, o a lo mejor me sale a devolver lo mucho o lo poco que sea. Que marques esa X no significa para nada, pues eso, ni que vas a pagar más, ni que te van a devolver menos. Y siempre lo hemos hablado en otros programas, ¿verdad, Anastasio? Cuando la sociedad, la ciudadanía anhela saber o decidir, tener una parte de decisión sobre a dónde va su dinero, esta es una de las pocas posibilidades que tiene. Esta más la de los otros fines sociales. No creo que haya muchas más, ¿no, Miguel Ángel? Efectivamente así es, no hay ninguna. O sea, es decir, aquí ni te cuesta más ni pagas menos, o sea, y lo que haces es decir, yo quiero que el 0,7 de mi cuota íntegra vaya a la Iglesia y vaya también el otro 0,7 a otros fines de interés social. Si la Iglesia ahora mismamente como estamos, la labor que hace, y sobre todo desde el punto de vista asistencial y social, con las Cáritas diocesanas, pues es que hay que marcarla, es que no queda otra. Lo que pasa es que eso, claro, a ver cómo lo transmitimos, como bien ha dicho Pilar, a ver cómo decimos a la gente, estamos haciendo esto lo hace la Iglesia, lo hace todos los días, con estas personas, con estas, pero es que hay gente dentro de la Iglesia que incluso no lo sabe. Hay gente que hablas con ellos, que son gente que van los domingos a misa y le dices, oye, tenemos un programa de personas sin hogar. Ah, que la Iglesia acoge, sí, nosotros tenemos un centro residencial para personas sin hogar, que les metemos allí, están año y medio y suelen salir pues con un trabajo más o menos rehabilitados, y la gente no lo sabe. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, esa labor de información, y una vez que tengamos hecho eso, lo otro será coser y cantar. Vamos a, antes de pasar a ese paso dado por la Conferencia Episcopal, que quiere aunar precisamente sostenibilidad económica con comunicación, que me parece muy interesante, vamos a una cosa que me gusta a mí mucho en los programas, que es que si tuviéramos aquí delante unas fichas de dominó, ir tirando fichas. Vamos con una de tópicos. El Estado subvenciona a la Iglesia. Anastasio. Bueno, pues en parte es verdad, pero es que el Estado está para subvencionar a la Iglesia y a otras realidades que lo hace, con una diferencia. Es que la X le da a la Iglesia lo que la gente quiere, no lo que la voluntad política marca. Eso es una diferencia. Y luego bien es cierto pues que la Iglesia también, a través de convenios y bueno, pues subvenciona realidades o prestaciones de servicios religiosos que se hacen en cementerios, en lugares públicos. Pero bueno, yo creo que esto es una normalidad democrática. Es decir, pues claro que la Iglesia recibe subvenciones, pero es que las empresas reciben subvenciones,
pero es que hay muchos colectivos sociales que reciben subvenciones. Los partidos políticos se nutren de fondos públicos. El cine español recibe dinero público. La música recibe dinero público. ¿Por qué la Iglesia no va a recibir dinero público? Yo soy católico, pago mis impuestos y a mí me gusta que se gasten en las cosas que hace la Iglesia. Bueno. ¿La Iglesia es rica, Miguel Ángel? Para nada. La Iglesia tiene mucho patrimonio, es cierto, y eso, como bien ha dicho María, es un gasto. Nosotros, ella ha expresado su realidad, yo puedo expresar la mía. Guadalajara, ahora mismamente, la comarca de Molina de Aragón, Maranchón, es la región, dijéramos, más despoblada de Europa después de Laponia. Relación habitante, ¿Después de Laponia? Después de Laponia. Relación habitante-kilómetro cuadrado. Nosotros, esas poblaciones que tenemos, esas parroquias, que nosotros tenemos 470 parroquias, 100 y pico más que Cuenca, pues esas parroquias tienen unos templos que son impresionantes. O sea, ¿por qué? Porque esas poblaciones, a primeros del siglo XIX, por ejemplo, tenían 2.500 habitantes y tenían unos templos impresionantes, maravillosos, grandes. Claro, ¿qué ocurre? Un templo de 800, de 1.000 metros cuadrados tiene una cubierta. Tiene unos retablos. El tiempo pasa. Allí no hay más que 15 ciudadanos, no hay más. Y luego que todos no van a misa. O sea que, a ver cómo mantenemos eso. Para nosotros eso es un gasto. Luego, entonces, la riqueza es que hay que entender la propiedad, porque la propiedad nuestra de la Iglesia está al servicio de los fines, que es la celebración en este caso. O sea, los templos están para la celebración. Es la casa de Dios y ahí se celebra. Ahí se juntan los cristianos y ahí se celebra. ¿De quién es eso? ¿Tú puedes venderlo? Pues no. De hecho, los templos hasta 1998, res sacra, no se podían vender, estaba fuera del comercio. ¿Por qué? Porque se entendían que eran cosas de Dios. Hasta el 1998, con el tema de las matriculaciones, que ya dicen que sí, que pasa a verse todo y ya está. Pero que vamos, para nada rica. Y luego, con los tres fines que tiene la Iglesia, pues vete a la caridad, ahora que viene el Corpus, vete a la caridad. Pues no tenemos que hacer por el hermano ni nada, madre mía, todo lo que queramos meter y más. Pilar, ¿la Iglesia nos cuesta dinero a los españoles? Pues yo creo que no, porque realmente lo que hablábamos antes, la labor que hace la Iglesia, si se tuviera que cuantificar en horas o en calidad, no la podríamos pagar. Y no hay más que irse por cada una de las parroquias para ver la labor que están haciendo. Y yo creo que por eso la X es el momento de dar un compromiso y de dar las gracias por todo lo que hace. Es que por eso es importante que se conozca esa acción de la Iglesia, porque realmente no lo podríamos pagar, porque las horas que muchas veces un párroco dedica a sus feligreses, pues eso si tuviera que pasar por un contrato, pues es que no, la cantidad de horas extras serían impagables. Aparte que hay cosas que no tienen precio, que no se pueden medir. Anastasio, los servicios que ofrece la Iglesia, educación concertada, hospitales, ¿son caros y elitistas? Bueno, el término barato caro en economía decimos que siempre es indeterminado. Pero si tú tienes a tu hijo, por ejemplo, en un colegio como Infantes y pagas 37 euros al mes, bueno, yo creo que la respuesta está clara. Si tú tienes una residencia de ancianos o un hospital donde una plaza concertada, digo pública, está en los 1.700, 1.800 y nuestras residencias diocesanas no pasa ninguna de los 1.400, bueno, pues la respuesta está ahí. Ojo, con los mismos condicionantes de gasto, es decir, de sueldos, de luz, es decir, igual que nosotros procuramos que esas tarifas o esas aportaciones, en definitiva, lo que tienen que pagar los usuarios sea lo menos posible, con unas formas de gestión que, bueno, siempre tenemos que estar en mejora, pero los gastos son los mismos que tiene una residencia pública, es decir, el convenio de los trabajadores es el mismo, la luz es la misma, el agua es el mismo, y dicen, ¿y además los impuestos son los mismos? No, pero es que nosotros tenemos un régimen fiscal pues como el que puede tener Cruz Roja en sus residencias. Tenemos un régimen fiscal como el que tiene la ONCE para sus colectivos y sus usuarios.
bueno, pues estamos también en una normalidad democrática, una normalidad de Estado, bueno, donde estamos equiparados a un montón de realidades y un montón de entidades que hacen mucho bien, como la Iglesia. Otro tópico que tengo aquí, pero que más o menos Miguel Ángel ya lo ha tocado, el patrimonio es de todos los españoles, pero es la Iglesia quien lo tiene que arreglar. O sea, la Iglesia es mía, pero el arreglo lo paga la diócesis en este caso. Iba a decir. Efectivamente. Pero sí que, y bien es cierto que nosotros, por ejemplo, en Guadalajara tenemos convenios de colaboración con la Diputación para el tema de restauración de templos, porque es que tenemos 470 parroquias, pero tenemos 500 templos. O sea, eso es mucho. La Diputación colabora y tenemos un convenio ahora mismamente y ellos invierten, no sé, le he oído a María, a mí, o sea, 1,5 millones. 1,5 millones, o sea, ha dicho. Nosotros, bueno, que tengan presupuestado, sí, luego se irá presupuestado, llegamos a los 2.200.000 euros todos los años, y eso es lo que nos está sirviendo pues para mantener, porque es que cuesta mucho. Tenemos un programa desde Patrimonio que se van incluyendo en templos por años, y todos los años pues hacemos entre 15 y 25 templos, restauraciones. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que nos subvenciona la Diputación, que es un convenio que tiene con el Obispado para templos y ya vienen definidos, o sea, dónde se mete, que tenemos que justificar y que justificamos y que ahí está. Porque ahora mismamente en un pueblo, Guadalajara tiene muchísimos pueblos, y vas, ¿qué voy a ver? Pues lo que se ve es la iglesia, no hay otra cosa. Claro. La iglesia, si la iglesia se ha hundido, pues olvídate, el pueblo se viene abajo. No quiero yo no tocar Toledo, pero tampoco quiero hacer demasiado patria. Pero aquí si hablamos de patrimonio, ¿verdad, Anastasio? Bueno, nosotros tenemos la suerte de tener un gran patrimonio y hay que cuidarlo, porque esto, a ver, esto no se lo puedes achacar a nadie. La Iglesia lo tiene porque la fe de la historia y la fe de las personas que nos han antecedido, pues han hecho que eso sea posible y sobre todo muchos han hecho que nosotros ahora lo podamos gestionar y administrar. ¿El patrimonio en Toledo es una carga? Bueno, intentamos que no lo sea, con métodos de gestión, pues que se saben, ¿no? Que pues cobrando unos templos, pues logramos tener unos fondos para arreglar otros. Y luego, bueno, yo tampoco me gusta entrar en polémicas un poquito absurdas, porque todo el mundo sabe que la Catedral de Toledo, pues a todo el mundo le gustaría tenerla o poseerla o incluso ser propietario, pero los 600 templos restantes que tenemos en la diócesis, entre templos parroquiales y ermitas, yo dudo mucho que alguien quisiera, digamos, tener un ascendente de propiedad o de posesión, ¿no? O sea que, bueno, esto podríamos hablar de mucho, pero lo que está claro es que en los pueblos nosotros tenemos una suerte, es que nuestros pueblos todavía hoy mantienen sus templos, en gran medida, es verdad que con financiación, con avales de la diócesis, pero las parroquias en su gran mayoría son capaces de afrontar esa rehabilitación y esos mantenimientos. Nosotros desde el Arzobispado tenemos un programa de mantenimiento aproximadamente de 1,5 millones también como Cuenca, en presupuestos de forma anual, pero los arreglos, por ejemplo, en este año en 23 proyectos de 2022 ascienden a 7.300.000 euros. Entonces, el resto, esos 6 millones, son aportados directamente por las 23 parroquias que están afectadas. Y luego también, que también hay que agradecerlo, con un convenio de Diputación Provincial, ¿no? Igual que ha explicado Miguel Ángel en Guadalajara, aquí en Toledo lo hay, lo agradecemos mucho. Y bueno, pues así, bueno, pues son modelos de gestión al final. Sí, pero por ejemplo, en el caso de Toledo Ciudad, podríamos hablar de una redistribución de rentas, ¿no? Que también es algo así como que está como muy de moda, porque sí que es verdad que una parte de los ingresos que generan esos templos que tienen visita cultural, visita turística, se reparte entre las iglesias de la ciudad, cosa que a lo mejor no es suficientemente conocido, o sea, que no todo lo que recauda Santo Tomé por la pulsera turística va a las arcas de Santo Tomé, ni muchísimo menos, ¿no? Bien contento estaría el párroco, entonces. Bueno, sí, el párroco, que además ahora es vicario de Asuntos Económicos, por eso lo digo,
también está contento y satisfecho por poder contribuir a la caja común. Por ¿no? eso lo digo, Entonces, ¿no? yo creo que esto también es un buen nombramiento del señor arzobispo, ¿no? Poder unir esa vicaría a uno de los centros que lógicamente más generan, ¿no? En el ámbito de nuestra diócesis, como es la iglesia de Santo Tomé, la parroquia de Santo Tomé, con la realidad de templos que dependen de ella y que están abiertos al turismo. Sí, sí. Porque es muy interesante, una vez, era lo que decía Pilar, una vez que comienzas un poco a informarte, pues ver que ese dinero, cómo se hace una distribución fraterna, igual que a nivel conferencia episcopal se hace una distribución entre todas las diócesis, bueno, pues atendiendo a criterios de población, de dispersión geográfica, de número de sacerdotes, que todo eso, bueno, pues hay que saberlo y informarse de eso. Recientemente la Conferencia Episcopal ha promulgado, ha instado a todas las diócesis a que cada una de ellas se dote de lo que se llama la Comisión Diocesana para el Sostenimiento de la Iglesia. La diócesis de Toledo ya la tiene, entiendo que la de Guadalajara también, porque además hubo unas jornadas hace como 15, 20 días en Madrid donde se pusieron un poco los pilares de cómo es esa Comisión Diocesana para el Sostenimiento, que tiene dos pilares, por un lado lo que es el sostenimiento de la Iglesia y por otro lado necesita de unas herramientas, una de ellas es la comunicación. ¿Por qué, Anastasio? Bueno, porque hay que contar lo que hacemos, ¿eh? Yo creo que ahí Pilar va a ser un eje fundamental de nuestra comisión. También utilizar argumentos que parecen obvios, pero por ejemplo la comunicación diocesana es una cosa, pero tenemos una herramienta potente que es Castilla-La Mancha, el concepto de las autonomías. Nuestra provincia eclesiástica coincide junto con los arciprestados que tenemos de Extremadura, aquí en Toledo. Y esta provincia eclesiástica de Toledo, bueno, pues yo creo que debemos trabajar juntos en la comunicación, de esto sabéis mucho en esta casa, en Canal Diocesano. Aquí empezamos de alguna manera, ¿no? Porque ha intervenido Cuenca, está aquí con nosotros Sigüenza Guadalajara, y esto es fundamental, es decir, comunicar juntos realidades distintas, pero al final, bueno, pues la misión de los sacerdotes, la administración de sacramentos, el mantenimiento del patrimonio, la ayuda a los demás, cuidar de los demás, son mensajes súper potentes que hay que ponerlos, no sé si se dice el lenguaje de hoy, ¿no? Pero bueno, los periodistas de esto yo creo que sois los que tenéis que arrancar, tirar, y nosotros ir detrás, pues facilitando datos, creando nuevos sistemas de financiación, nuevas actividades económicas, que también queremos ir por ahí, reinventando cosas que ha hecho la Iglesia durante mucho tiempo que están ahí aletargadas y que las generaciones anteriores han hecho bastante bien. En fin, bueno, hay ideas sobre la mesa y en estas comisiones pienso que se pueden poner en solfa. A Pilar le toca la coordinación de esta comisión diocesana. Cuéntanos quiénes la componen y por dónde van a ir esos primeros pasos. Bueno, pues yo desde aquí digo que estoy muy agradecida primero a la Conferencia Episcopal, porque a mí dos mundos tan diferentes como me parecían el de la economía y el de la comunicación, por fin se ha tendido un puente. Yo creo que es fundamental porque la economía sin comunicación no llega a la gente, pero es verdad que la comunicación sin números pues se quedaría simplemente en una información, pero no con el peso que debe tener. Y luego yo creo que esa invitación de la Conferencia Episcopal se ha recogido muy bien aquí en nuestra diócesis, aunque él esté presente, lo tengo que decir, porque se ha creado un equipo que a mí me parece que puede dar muchos frutos y muy equilibrado y que toca muchísimos aspectos. Lo preside nuestro obispo auxiliar, don César Magán, y como no está la parte económica, con el vicario de Asuntos Económicos, que se ha nombrado antes, don Ángel Camuñas, y está Anastasio. Luego hay una abogada, hay, que yo creo que es muy acertado, una persona dedicada y vinculada al mundo del marketing, increíble. Vamos, me parece que es una persona que puede aportar mucho, igual que un dato que ha metido, una persona que se ha metido en la comisión, que es un especialista en Big Data, que yo creo que manejar datos es muy importante, porque a veces en comunicación se habla de datos, pero no se conoce exactamente de dónde vienen y a quién se puede llegar,
Y luego hay una periodista de esta casa, Sí, que... María Ángeles, y luego estoy yo como coordinadora, que yo un poco recoger todo lo que se va dando. Y un sacerdote. Y un sacerdote, no me lo dejo, también experto en marketing. Correcto. Y que yo creo que puede dar, sobre todo, esa unión de la diócesis con los sacerdotes, que muchas veces nos olvidamos de ellos y yo creo que son el mejor equipo de comunicación que tenemos, los sacerdotes en cada diócesis. Entonces, se trata un poco de abarcar diferentes ámbitos para poder dar salida a tanto que tienen que decir los ecónomos y a tanto que podemos contar y llegar a las personas, que yo creo que es fundamental. Cuando la gente sea consciente de ese compromiso que tiene la Iglesia con cada uno de los feligreses, yo creo que es mucho más fácil dar. ¿Cómo se ha constituido la Comisión de Guadalajara, Miguel Ángel? Pues prácticamente ha sido un calco de lo que es Toledo. Nosotros no tenemos obispo auxiliar, lo preside el vicario general, tenemos 3, 4 periodistas, un especialista también en marketing, que viene de los salesianos, que vive allí en Guadalajara, abogado, está el ecónomo naturalmente, y luego tenemos también 2 economistas que ya se han jubilado, que han sido directores provinciales de entidades bancarias, que tienen conocimientos de estos temas. O sea que prácticamente ha sido un calco de lo que es Toledo. Y esperemos que esa fusión que ha dicho ella de la economía con la información, pues que resulte, porque al final el déficit lo tenemos ahí, en el tema de transmitir. Yo creo que es el déficit que tiene la Iglesia ahora mismamente. Hay gente que no sabe lo que hace la Iglesia. Si la gente supiese lo que hace la Iglesia, no habría ningún problema a la hora del sostenimiento. Hombre, es un paso importante, ¿no? Primero, acabar con la ignorancia y a la vez con los estereotipos. Y luego, bueno, pues también canalizar ese mensaje a través de los canales que más impactan y que más llegan a la gente. El tema de los prejuicios ya es cosa complicada, porque eso ya ahí interviene la psicología de cada persona. ¿Va a haber proyectos conjuntos aprovechando esa identidad de provincia eclesiástica de Toledo con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha? Estoy convencido que sí, es que lo necesitamos, porque, a ver, al final es que son realidades homogéneas, vamos a decir. Siempre nos empeñamos en decir que la diócesis de, con la diócesis de, pues es que hacemos lo mismo, así es que lo importante lo hacemos igual. Y lo accesorio, cada día estamos más homologados en un montón de procesos y en un montón de formas de hacer. Pues si Miguel Ángel en Guadalajara hace algo bien, yo voy a intentar copiarle. Si él encuentra algo que se hace bien en Almería, pues lo vamos a intentar copiar. Entonces, al final, hoy también en eso la comunicación ha hecho mucho y no somos diócesis estancas, sino que nos retroalimentamos como como hace cualquier sector empresarial, juntándose, viendo nuevas prácticas, eso ahora se está haciendo y cada día más. Con lo cual, lo necesitamos, por supuesto a nivel nacional, las campañas que se hacen a nivel nacional, estando de acuerdo, replicándolas, como hacéis aquí en los medios, trayéndonos, bien. Y Castilla-La Mancha, el objetivo que hay es presentar este año la memoria económica. Es una propuesta que de la provincia eclesiástica. De la provincia eclesiástica que le llevamos a los obispos, lógicamente porque ellos lo tienen que aprobar y ver bien. Y pues si lo ven bien, y entiendo que sí, porque hay otros precedentes como ha hecho Aragón ya, que tienen una memoria de la Iglesia en Aragón, hay una memoria de la Iglesia en Cataluña. Pues hay digamos, cuestiones que no hay que explicar, que están ahí. Y si esto pues no saliese por diferentes motivos y demás, pues intentaríamos otras para caminar en esto y ser eficaces. Sí, porque además yo entiendo que según acercas la información al objetivo cada vez más cercano, ya sabéis que en periodismo hay un dicho, la teoría de la proximidad, ¿no? 500 muertos allí, 50, 5, 1, ¿no? Pues eso influye mucho, y si acercas lo que la Iglesia en conjunto hace en la provincia eclesiástica de Toledo, que es Castilla-La Mancha, cada uno a su diócesis, pues yo me imagino que el impacto será mayor, ¿no? Independientemente de que sea necesario esa memoria a nivel nacional, con esas grandes cifras, pero también a cada uno le interesa lo que hace la Iglesia en su ciudad, en su pueblo, y eso precisamente
al presentar una memoria de carácter nacional, pues no se llega hasta ahí, ¿verdad, Miguel Ángel? Pilar. Así es, efectivamente. A la gente le interesa también lo que ocurre en Sigüenza o Guadalajara. Cuando nosotros presentamos nuestra memoria diocesana, pues quiere saber qué se hace en Guadalajara, qué centros tenemos de atención, cuántas parroquias tenemos, cuántas horas de atención se hace, cuántos catequistas hay. A la gente le interesa. ¿Por qué? Por lo que tú acabas de decir ahora, por la proximidad. Entonces, yo creo que esto es fundamental, que vayamos todos de la mano. La verdad que hay sintonía dentro de lo que es la provincia, tenemos reuniones y aparte ya de las nacionales también nosotros, e intentamos ir de la mano en todos estos temas. Hombre, porque los problemas comunes unen mucho, ¿verdad, Pilar? Sí, la Cuando verdad todo es el que... mundo se encuentra ante las mismas dificultades, no es que consuele, pero por lo menos decimos, bueno, pues vamos, entre todos pensaremos algo, ¿no? Claro, y además lo que comentaba Anastasio, que es un momento de aportar ideas, lo vimos en las jornadas de sostenimiento para la Iglesia, que además se decidió trabajar también de forma por provincias, y la verdad es que yo en ese momento aprendí muchísimo de unas realidades que tienes muy cerca, pero que se desconoce. Entonces es importante cuando uno va a aportar algo, saber también lo que tienen sus vecinos. Y en este caso nuestros vecinos son cada una de las diócesis que componen esta provincia. Entonces yo creo que es fundamental saber lo que se tiene cerca y luego aportar y descubrir pues, nuevas realidades. Que a veces Toledo, es verdad, se queda la gente en la catedral, pero no sabe lo que hay alrededor, ni sabe problemáticas como la que puedan tener Cuenca o Guadalajara en este caso, y Albacete también lo aportó en su momento. Entonces, La realidad de Albacete, a quien tenemos también presente. ¿Qué le va a copiar la diócesis de Toledo al resto de diócesis de la provincia? Uy, tenemos muchísimo que copiar. ¿Sí? Mira, Te lo digo porque también Cuenca... Toledo siempre parece que se Claro. pone... Yo creo que pecamos un poco de autorreferencialidad y no es bueno, Mira, Cuenca tiene un programa de rehabilitación de patrimonio sostenido en el tiempo que está muy bien articulado. Por ejemplo, ¿no? Lo hace con la Diputación, igual que nosotros, pero ellos lo hacen con una ligazón entre proyectos o entre rehabilitaciones a muy largo plazo y demás, que a mí, por ejemplo, me gusta mucho cómo se hace. Me gusta mucho cómo se hace. Albacete tiene una gestión unificada de parroquias, no porque ellos quieran, sino porque el devenir del tiempo lo ha hecho así, que lo hacen a través de, pues de una gestión única bancaria, que nosotros ahora ya no podemos, y ellos la tienen que cambiar, pero aún la conservan. Bueno, pues esto da cierta envidia, porque al final, cuando tú lo tienes organizado así... Hombre, pueden negociar mejor, ¿no? Con las entidades financieras, tienen más peso. Sí, bueno, de alguna forma sí, pero ¿ves? Esto que acabas de decir, pues lo envidio porque al final los números cuando los juntas y demás, bueno, pues eres más y tiene, o sea, nuestro nivel me refiero, ¿no? Sí. No Guadalajara, bueno, pues como está aquí Miguel Ángel lo puedo decir, yo creo que han hecho una racionalización de su patrimonio, siendo una diócesis con 2 sedes que ellos tienen que respetar. El respeto a la historia a veces cuesta mucho dinero, Sí. pero, Y no siempre es entendido. pero yo creo, Y funcional. yo creo que, Efectivamente. bueno, pues en su momento se hizo una apuesta decidida por una serie de reorganización patrimonial que yo conozco por él y también por su antecesor, que es envidiable. Y luego tienes a Ciudad Real, donde, bueno, pues tiene una realidad de pueblos grandes que les hace tener una autofinanciación a esas parroquias. A ver, no voy a decir que sea como Madrid, pero bueno, también es envidiable, ¿no? Porque en esos pueblos de Ciudad Real tan grandes y que están poblados, bueno, pues el obispado vamos a decir que es muy subsidiario, ¿no? Entonces, en todo lo que es la dinámica del sostenimiento. Entonces, bueno, como ves, hay mucho que copiar muy cerca, muy cerca. Y Miguel Ángel, Sí, nosotros... ¿qué vas a copiar de Toledo? No, la verdad que nosotros tenemos muy buena relación, aparte que la tenemos personal, por proximidad y bueno, pues porque estamos siguiendo nosotros desde el punto de vista de gestión y administración los mismos pasos que ya nos lleva Toledo por delante. Entonces a nosotros es un referente y aparte de eso nos viene muy bien. De vez en cuando tenemos reuniones de trabajo, yo vengo con mi gente, aquí nos forman y seguimos ahí. Entonces ahora el próximo que tenemos pendiente es todo el tema de patrimonio, con un programa nuevo que vamos a entrar,
que ellos tienen la misma situación histórica que nosotros y tenemos que, pues ahí estaremos. Copiar siempre es bueno y para lo bueno mejor. Hombre, claro, yo estoy hablando de copiar siempre para lo bueno. Copiar para lo malo. Que copiar es bien. Es muy difícil. Sí. Hombre, que se lo digan a los profesores. Es muy difícil. Mira, que estamos ahora en vísperas de la EDAU. No sé si es un mensaje adecuado que estamos lanzando, pero si copias, copia bien. Eso. Y copia si no de los buenos, de los mejores. De los mejores. Porque además eso no es copiar, eso es seguir esa estela. No, y también aprender de los tropiezos que se han podido tener. Claro, aprovechar también de los errores ajenos, ¿no? Claro. Que yo creo que eso es importante. Sí que es verdad que yo creo que hay una base muy común con diferentes cuestiones, que es común a las cinco diócesis. Luego hay peculiaridades que cada uno pues tendrá que afrontar desde, por ejemplo, Toledo tiene la peculiaridad de los arciprestados extremeños, que es una realidad que no tienen el resto nosotros. De las diócesis. Entonces, bueno, pues hay que ir. Nos quedan 3 minutos, uno para cada uno. Yo soy muy equitativa. Porque hay que marcar la X, Miguel Ángel. ¿Por qué? Pues entiendo que es fundamental por la labor que hace la Iglesia. Es que ahí es lo que es volver a repetir otra vez lo mismo, pero es así, la Iglesia hace una labor impresionante. Porque los sacerdotes, que es cierto, y hay que ponerlos en valor también, porque muchas veces nos olvidamos de ellos, hacen un trabajo que se levantan por la mañana. Yo tengo sacerdotes que es que trabajan y trabajan. No solo celebran, trabajan y trabajan. En la despoblación que hemos hablado antes, tengo sacerdotes que se dedican a ir a visitar a la gente. La gente está sola y esa es la gran pobreza que tenemos ahora. Esos sacerdotes van, los visitan y si les hace falta algo se lo llevan, pero no es importante lo que les haga falta, sino el ir a visitarlos, el escucharlos, el estar con ellos. Y esas cosas pues hay que ponerlas en valor y eso hay que mantenerlo. Y para mantenerlo, que no nos cuesta nada, hay que poner la X y es muy fácil y muy simple y muy sencillo. Y si no encima nos sentimos cristianos y católicos, por mucho más motivo. Pues, Pilar. Es un gesto muy sencillo, lo que decíamos, y que sale gratis. Entonces, sobre todo, cuando uno lo marque, que recuerde con ese gesto todo lo que puede hacer la Iglesia, que es importante. Y el sábado lo comentaba nuestro arzobispo, que se recordara un poco ese jubileo a Guadalupe, como por llegar a la historia por la caridad de la gente. Y yo creo que es una oportunidad de ser uno caritativo y de ayudar, porque a veces es verdad, cuesta sacar el dinero del bolsillo, hay determinadas personas, pero con un gesto tan sencillo poder hacer tanto, y que aquí estamos la Oficina de Sostenimiento para la Iglesia, para que conozcan ese tanto que se puede hacer con ese dinero. Y Anastasia, te toca cerrar. No bueno, el chiringuito, que no tienes un chiringuito. Yo voy a copiar a Miguel Ángel para terminar, porque hablamos de la X, hablamos de la labor social de la Iglesia, hablamos de la labor con los demás de la Iglesia, pero yo quiero reivindicar la administración de los sacramentos, y eso solo se hace con sacerdotes. Los sacerdotes son fundamental. La X de la Iglesia también sirve para sostener, para retribuir justamente su trabajo y para que tengan una dignidad que les permita administrar esos sacramentos. Y luego, la visión de la caridad de la Iglesia, la entrega de las personas que formamos la Iglesia, lógicamente está ahí. Pero sin un sacerdote, por ejemplo, el Señor claro, no viene. Estamos ya fuera de tiempo, pero comunicativamente sí que es verdad que hay realidades de la Iglesia que se venden, entre comillas, mucho mejor que otras realidades. Por eso lo digo. Pero sin esa realidad de la presencia de un sacerdote, todo lo demás, sin la realidad en definitiva de la fe, todo lo demás podría ser suplido por otras administraciones, ONGs y tal, que hacen muy bien su labor, pero lo que mueve, lo que lleva a tantas y tantas personas a ofrecerse a los demás, a trabajar por los demás, es la realidad de la fe y la presencia de un sacerdote. O sea, sin duda. Es que si no, estaría igual de bien, pero sería otra cosa. Sería otra cosa. Y no seríamos iglesia, nos convertiríamos en una pura ONG. Eso es. Correcto.
y probablemente no tuviéramos el peso de la historia que, bueno, que está ahí detrás. Y que cuesta tanto dinero. Y más de 2000 años. Y que cuesta tanto a veces reivindicar. Muchísimas gracias a los tres. Vamos a quedarnos muy pendientes de esos proyectos que comienzan a engranarse de la mano de esa Comisión para el Sostenimiento de la Iglesia. Y bueno, Pilar, Anastasio, estáis en vuestra casa y Miguel Ángel, estás en tu casa. Ya sabes que aquí, para lo que nos necesitéis, los compañeros de la Diócesis de Guadalajara. Muchísimas gracias, buenas noches. Y a todos ustedes, amigos, volvemos la semana que viene con más enfoque. Buenas noches.